Buenas noches para todos. Hoy hablaremos pues de cómo la ciencia del ADN transformó el derecho y la sociedad, ¿sí? Digamos que antes de que la genética llegara a los tribunales, miles de casos penales dependían casi por completo de testimonios, confesiones, muchas veces inducidas o suposiciones y evidencias circunstanciales. Esto provocó errores judiciales bastante graves, condenas injustas y enormes dificultades para conocer la verdad en procesos penales y de filiación. Sin embargo, pues a finales del siglo XX todo cambió, pues porque la ciencia genética y especialmente las pruebas de ADN revolucionaron la justicia en el mundo y también en Colombia. Digamos que uno de los primeros puntos es la ciencia al servicio de la verdad, ¿sí? La llegada del ADN permitió algo que antes parecía imposible y era o es exonerar a personas que habían sido condenadas injustamente, confirmar con gran precisión si un sospechoso participó o no de un delito, determinar filiaciones con más del 99.9% de certeza, y pues gracias a esto se fortalecieron principios esenciales como el debido proceso, la presunción de inocencia y la reparación de las víctimas, ¿sí? Digamos que hubo un antes y un después en esa justicia penal, porque pues la evidencia genética transformó profundamente la investigación criminal, ¿sí? ¿Y qué hizo esto? Pues redujo la forma drástica en los errores judiciales, modernizó las investigaciones en casos de homicidio, agresiones sexuales, secuestro, entre otros, e impulsó protocolos rigurosos de recolección de muestras y cadena de custodia. En Colombia esta revolución se consolidó con el Código de Procedimiento Penal, la Ley 906 del 2004, la creación de bases de datos genéticas para identificar desaparecidos, y fortalecimiento de los laboratorios forenses de la Fiscalía General de la Nación. Digamos que no solo cambió la justicia penal en los procesos de filiación, sino que la ciencia permitió resolver disputas de paternidad con absoluta certeza, garantizar derechos relacionados con alimentos, herencias y seguridad social, evitar litigios prolongados y conflictos familiares ofreciendo una verdad objetiva y científica. La ciencia también, digamos que estuvo al servicio de las víctimas del conflicto armado, ¿sí? En Colombia el ADN ha sido pues muy clave para identificar a miles de personas desaparecidas. Gracias a la genética, pues la antropología forense y la investigación científica también, digamos que tuvo su intromisión en esto, porque familias que llevaban años esperando, digamos, recibieron por fin restos de sus seres queridos gracias al ADN, se ha aportado verdad y reparación, pilares de la justicia transicional, ¿sí? Se fortaleció también el trabajo de instituciones como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Podemos decir que en conclusión el uso del ADN en el derecho es uno de los mejores ejemplos de cómo la ciencia puede transformar una sociedad. Mejora la administración de justicia, reduce errores judiciales, garantiza derechos fundamentales, aporta verdad en contextos tan complejos como el conflicto armado y humaniza los procesos legales al basarlos en evidencia objetiva. La genética, digamos que no solo cambió procedimientos, cambió vidas, cambió destinos y cambió la historia jurídica de Colombia. Eso es por ahora mi aporte en referencia a cómo la ciencia pudo o implicó cosas muy buenas a nuestra justicia. Gracias. Bueno, un cordial saludo para todos. Vamos a hablar acerca un poco de la transformación social y el desafío de la ciencia. Una reflexión profunda. ¿Qué entendemos por transformación social? ¿Sí? Digamos que la transformación social es mucho más que un simple cambio de tendencias o de modas. Es un proceso sísmico, estructural y sostenido que reorganiza los cimientos de una sociedad. No se trata de cambiar un par de leyes o de modificar comportamientos individuales, sino una alteración profunda en la matriz misma de la convivencia. Este proceso impacta simultáneamente las instituciones, desde cómo educamos o hasta cómo administramos justicia, los valores y cultura, también las estructuras, cómo funciona la economía,
la distribución del poder y las formas de relacionamiento humano. La transformación es un proceso, digamos que no es un evento, sino un proceso. Es una travesía que puede durar generaciones, digamos que marcada por avances lentos, fuertes resistencias y digamos que la necesidad del contrato social, por decirlo así. La introducción de la prueba de ADN en los sistemas judiciales, por ejemplo, no solo fue un avance tecnológico, digamos que fue una revolución social, ética y legal que redefinió la noción misma de la verdad judicial. El papel irreemplazable del conocimiento científico. Digamos que el conocimiento científico actúa como el motor intelectual de la transformación, no solo porque nos da herramientas, sino porque nos obliga, digamos que, a reinterpretar la realidad con una base empírica sólida. Vamos a hablar también de la ciencia como un lente, y por decirlo así, y palanca, digamos que un rol explicativo. El ADN transformó la comprensión de la afiliación, el parentesco, la identidad. Digamos que pasó un plano basado en el testimonio o la aproximación a una certeza verificable. Digamos que es un simple hecho donde modifica la comprensión social de conceptos como responsabilidad o como pertenencia. El rol en las instituciones, digamos que la ciencia fuerza a los tribunales que deben integrar la pertenencia genética, la sanidad, digamos que se adapta mediante una práctica molecular, por decirlo así. Cada avance científico es una puerta a nuevos dilemas, digamos que la genética no solo nos da el poder de identificar, sino que también el riesgo de la vigilancia y la discriminación. Es la ciencia la que obliga a la sociedad a crear nuevos marcos normativos y activar el debate, digamos que bioético, sobre la privacidad y el uso de datos sensibles. El conocimiento científico también transforma mentalidades, no solo tecnológicas. Demuestra que la verdad puede tener, digamos que una base biológica y empírica, obligándonos a revisar nuestros, digamos que, imaginarios culturales sobre la familia y la justicia. Los desafíos mayores para el investigador socialmente comprometido a acompañar un proceso de transformación social, digamos que desde la academia o desde la ciencia, es una labor que raya en el activismo responsable. Exige combinación excepcional de rigor, de rigor y humanidad, enfrentando retos que van más allá del laboratorio. ¿Sí? Tenemos unos retos éticos, digamos que la responsabilidad suprema. El investigador que maneja datos genéticos o contextos de un trauma carga con una responsabilidad moral bastante fuerte. Debe ser un guardián de la privacidad, asegurar que el consentimiento informado sea real y profundo. Y digamos que sobre todo garantizar la no revictimización al trabajar con el dolor, desapariciones o justicias históricas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesor, queridos compañeros. El día de hoy vamos a exponer lo que es la revolución científica del ADN en el proceso judicial. La revolución científica o la evolución que ha venido trayendo lo que es el proceso judicial se refiere como análisis al ADN en procesos criminales, litigios y filiaciones, proporcionando una herramienta de alta precisión en este momento para la identificación de procesos que vienen siendo culposos o exoneración de inocentes. También tenemos una parte determinante que es la parte de la paternidad. En este proceso judicial implica la recolección de muestras biológicas, también de análisis de laboratorios, como para crear perfiles genéticos y presentación de resultados de pruebas técnicas. También vemos el respaldo de refutar hechos que ya estaban impugnados en ciertas áreas y procesos también. También se tiene en presencia un respaldo legal
debidamente procesado de hechos de condición que lleva a la evolución en este proceso judicial hacia la esencia del ADN. Creo que ha sido un proceso que lleva mucho tiempo, también en aspectos técnicos, judiciales y jurídicos. Bueno, esta fue mi intervención. Mil gracias. Gracias, compañero, por la palabra. Vamos a dar respuesta a lo siguiente. ¿Qué retos implica para el investigador desarrollar o acompañar procesos de transformación social? Bien, para esto, la transformación social es un proceso complejo que implica cambios profundos en la sociedad. El investigador juega un papel fundamental en este proceso. A continuación, se presentan algunos de los retos que implica para el investigador desarrollar o acompañar procesos de transformación social. Primero, complejidad de los problemas sociales. Los problemas sociales son complejos y multifacéticos, lo que requiere que el investigador tenga una comprensión profunda de la situación y sea capaz de abordarla de manera integral. 2. Necesidad de considerar múltiples perspectivas. La transformación social implica la participación de diversos actores y sectores, lo que requiere que el investigador considere múltiples perspectivas y sea capaz de integrarlas en su trabajo. 3. Importancia de las comunicaciones efectivas. La comunicación efectiva es fundamental para el éxito de cualquier proceso de transformación social. El investigador debe ser capaz de comunicar su hallazgo y recomendaciones de manera clara, asequible a diferentes audiencias. 4. Abordar los aspectos éticos y sociales. Las investigaciones deben ser implicadas con personas y comunidades, lo que requiere que el investigador aborde los aspectos éticos y sociales de su trabajo, como la confidencialidad, el consentimiento informado y la protección de los derechos humanos. 5. La gestión de las incertidumbres y la ambigüedad. La transformación social es un proceso incierto y ambiguo, lo que requiere que el investigador sea capaz de gestionar la incertidumbre y la ambigüedad en su trabajo. 6. Colaboración y trabajo en equipo. La transformación social requiere la colaboración y trabajo en equipo entre diferentes actores y sectores, lo que requiere que el investigador sea capaz de trabajar de manera efectiva en equipo. 7. Evaluación y monitoreo. La evaluación y monitoreo son fundamentales para el éxito de cualquier proceso de transformación social. El investigador debe ser capaz de diseñar, implementar en el sistema evaluación de monitoreo efectivo. 8. Sostenibilidad y escalabilidad. La transformación social requiere que los cambios sean sostenibles y escalables en tiempos, lo que requiere que el investigador considere la sostenibilidad y la escalabilidad de sus recomendaciones. 9. El acceso a recursos y financiamientos. La transformación social requiere recursos y funcionamiento, lo que puede ser desafío para el investigador. 10. Gestión de cambio. La transformación social implica cambios profundos en la sociedad, lo que requiere que el investigador sea capaz de gestionar el cambio de manera eficaz. Con esto podemos resumir que el investigador que se embarca en un proceso de transformación social debe ser capaz de abordar estos retos y desafíos para lograr un impacto positivo en la sociedad.
Con esto culmino. Muchas gracias.